Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos para el estudio de la Parashá Vaerá en el libro del Éxodo. Esta es la segunda Parashá que vamos a estudiar. Vaerá, que significa y le apareció. Dice el subtítulo: cuando el ser humano se exalta en arrogancia, Hashem la usa para manifestar su poder. ¿Cuántas veces hemos visto personas que en arrogancia desprecian al Todopoderoso? Desprecian el mensaje del Eterno. En el caso del faraón, dijo: no sé quién es ese Dios y no tengo por qué obedecerlo. Siempre debemos de ser humildes delante del Creador. Vamos a ver muchas cosas lindas en esta parashá y sobre todo vamos a ver cómo el Todopoderoso se manifestó con gran poder ante el faraón y todo el pueblo egipcio y el pueblo de Israel. Muchos temas para el día de hoy. Acompáñanos. Shabbat Shalom, queridos hermanos, qué gusto encontrarnos nuevamente para un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con la Parashá Vaerá, que significa y le apareció. Nos encontramos en el libro conocido como Éxodo, su nombre original en hebreo Shemot, y esta es la segunda Parashá del libro de el Éxodo. Darle la bienvenida a todos los que se encuentran en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y todos aquellos que nos verán a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos. Gracias por su presencia. Antes del inicio del estudio, queremos dedicar este estudio por la Refuah Lema de María Elena Zelaya Munguía y Miriam, esperando que ella se encuentre bien, esperando que vaya mejorando y que los exámenes que le han realizado pues traigan buenas noticias. También dedicamos este estudio por la salud del rabino Isaac Ginsburg, del rabino Jaim Frin, del rabino Shalom Arush, de Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, de Heisel Álvarez Ferreto, hija de doña Ana, Nicole Sánchez Salas, hija de doña Denise, Karen Castro, hija de Cecilia, y Fabián Sánchez, hijo de doña Carolina, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciban refúa Eshlem. Pero no solamente ellos, sino que todos los que en este momento se encuentran viendo esta enseñanza, ya sea en vivo o en diferido, que todos ustedes en la infinita misericordia del Todopoderoso, si necesitan sanidad, que el Todopoderoso traiga sanidad completa a sus vidas. Contexto. Recordamos que venimos del inicio de este libro de Éxodo. Esta es la segunda porción que vamos a leer y leímos la primera que se llamaba Shemot o nombres, los nombres de Israel. Vimos en la parashá el nacimiento de Moshe, su exilio y su llamado, la manifestación del Eterno a su siervo Moisés y el pedido de Moisés para que se deje ir a Israel a adorar al Eterno y la negativa del faraón. Todo eso resumido fue lo que vimos en la parashá, por supuesto, y muchas cosas más. Invitamos a cada uno de ustedes que no ha visto esta parashá para que pueda ir al canal de YouTube y pueda ver el video. Muy bien, vamos a empezar con la lectura del capítulo 6 desde el verso 2. Y habló Elohim a Moisés y le dijo: Yo soy Adonai. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre Adonai no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles a la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy Adonai, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de la esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo, y seré para vosotros por Dios, y sabréis que soy Adonai. Yo soy vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión. Yo, Adonai. Así habló Moisés a los hijos de Israel
Pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. Entonces Adonai habló a Moisés diciendo, Entra, habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y habló Moisés delante de Adonai diciendo, He ahí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labios? Entonces Adonai habló a Moisés y a Aarón y les dio instrucciones para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Las familias de Rubén, Simeón y Leví. Estos son los cabezas de las casas paternas. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc y Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Semeí, por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram e Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según sus generaciones. Y Amram tomó por mujer a su tía Jocabet, la cual le dio a luz a Aarón y Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Izar, Cora, Nefec y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual le dio a luz a Nadab, a Abiú, a Eleazar y a Itamar. Y los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaph. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar ben Aarón tomó para sí una mujer de las hijas de Futiel, la cual le dio a luz a Finés. Y estas son las cabezas paternas de los levitas según su familia. Fue a Aarón y a Moisés a quien dijo Adonai, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto según sus escuadrones. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Estos fueron Moisés y Aarón. Ahora bien, el día que habló Adonai a Moisés en la tierra de Egipto, sucedió que Adonai se dirigió a Moisés, diciendo, Yo soy Adonai. Habla a Faraón, rey de Egipto, todo lo que te hablo. Pero Moisés respondió ante Adonai, He aquí, yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Amén. Amén. Bueno, aquí vemos cuatro expresiones de redención que el Todopoderoso va a traer al pueblo de Israel. Número uno, los sacará. Número dos, los salvará. Número tres, los redimirá. Y número cuatro, los tomará como pueblo. Eso es lo que promete el Todopoderoso hacer con su pueblo Israel. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Números 23:19, muy importante. En primer lugar, este pasaje de la Torá nos enseña, en primer lugar, que el Eterno no es un ser humano. Dice, el Eterno no es un simple mortal. Tampoco puede mentir y cambiar de parecer. Y dice, ¿acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Por supuesto que sí. Entonces, la Torá nos muestra, número uno, que el Todopoderoso no es un simple mortal, no es un ser humano. Y también nos muestra que Él no es un Dios que miente y que cambia, que es fluctuante. No. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que cuando Él trae una promesa, cuando Él trae una promesa de bienestar, Él siempre la cumple. Donde el Todopoderoso puede hacer un cambio es cuando Él pretende castigar a alguien y esta persona se arrepiente y hace teshuvá, el Todopoderoso, ahí sí, Él no castiga. Pero cuando ha determinado algo, y por ejemplo, estamos hablando de traer una bendición, el Todopoderoso no cambia de parecer. Donde puede cambiar de parecer es cuando Él puede traer un castigo. Cuando Él puede traer un castigo y las personas se arrepienten, porque entonces podríamos decir que si no fuese de esa manera,
si no hubiese un cambio eh, respecto a esa idea y esa posición del Todopoderoso, el castigo siempre vendría sobre la humanidad. Pero si la humanidad se arrepiente, el Todopoderoso entonces no trae ese castigo. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Por supuesto que sí. Cuando estamos hablando de una promesa, cuando estamos hablando de algo que trae bendición, redención, libertad, el Todopoderoso lo cumple. Aquí tenemos, en otra ocasión, Dios habló con Moshe y le dijo, yo soy el Eterno. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Shaddai, pero no le revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Bueno, aquí es muy importante hacer referencia a lo siguiente. El nombre yo soy el Señor no es un nombre. Esto es una traducción que hacen los traductores a veces de manera incorrecta. ¿Qué es lo que ocurre? El Todopoderoso tiene un nombre que es un nombre muy santo, un nombre muy santo, el nombre inefable del Todopoderoso compuesto por cuatro letras consonantes. Cuando usted ve la palabra Señor en mayúscula, como en este caso en esta imagen, estamos hablando de que aquí aparece el nombre personal del Todopoderoso. El Eterno tiene más de 70 nombres. Esos nombres hablan de los atributos con los que el Todopoderoso se manifiesta. Por ejemplo, aquí dice que él se manifestó con el nombre El Shaddai, el Todopoderoso, pero que no se las había manifestado con su nombre personal o su nombre de cumplimiento. Muy importante eso, su nombre personal y de cumplimiento. Recordamos que él dijo, ¿cuál es mi nombre? Mi nombre es Eye Asher Eye. Seré el que seré, que también traducen de manera incorrecta como yo soy el que soy. Aquí tenemos una explicación respecto al tetragramatón, tetra que viene de 4 y gramatón de grafía. El nombre de Adonai es el famoso y sagrado tetragramatón o conjunto de 4 letras que lo representan. Yud, Hei, Bat, Hei. Bendito sea su nombre. Su carácter sagrado impedía cualquier uso profano, como sería el hecho simple de pronunciarlo. El mismo gesto de escribirlo llevaba consigo alguna forma de reverencia. En los escritos comunitarios descubiertos en el monasterio de Qumran, en las orillas del Mar Muerto, habían unos pequeños recipientes de agua donde los escribas se lavaban las manos antes de copiar las 4 letras del nombre sagrado. Más aún, después de ese gesto de purificación y respeto, escribían el nombre del Eterno sirviéndose del alfabeto fenicio. Con ello, ocultaban el nombre a los ojos profanos y le añadían una nueva dosis de de misterio y dignidad. Vemos aquí que dice que los escribas que estaban en Qumran se lavaban las manos antes de escribir el nombre. Bueno, en primer lugar, el nombre del Eterno es un nombre que no se debe de pronunciar, que no se debe pronunciar sin la reverencia. Bueno, también está la situación de que hoy en día desconocemos con exactitud la pronunciación exacta, porque el nombre no era algo que se pronunciaba todo el tiempo. Incluso públicamente se pronunciaba el nombre solamente en la festividad de Yom Kippur, o el día de la expiación, o el día de las expiaciones, donde el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, nombraba este nombre sagrado. Por lo tanto, como era un nombre que no se escuchaba, y después de que ya no hubo templo, entonces por cientos de años el nombre no ha sido pronunciado. Por lo tanto, no conocemos con exactitud cuál es su pronunciación. Ahora, también una de las cosas es que normalmente cuando se usa este nombre sagrado o se escribe este nombre sagrado, tiene que ser con la reverencia adecuada. Y por esa razón, en el judaísmo, este nombre sagrado no se escribe. ¿Por qué? Porque la idea es dar la reverencia y el respeto adecuado a este nombre para que, por ejemplo, si alguien viene y pone este nombre en una hoja y esta hoja cae al piso, así como muchas personas, ¿verdad? Saben que, por ejemplo, una bandera que representa a un país, esta nunca debe tocar el piso, con mucha más razón estamos hablando de cuando hemos escrito el nombre del Todopoderoso. Por eso normalmente no se escribe el nombre del Todopoderoso a menos que sea cuando se escribe
para un uso sagrado. Por ejemplo, cuando se escribe en un Sefer Torah. Muy bien. Esto que ve aquí es una forma de escritura fenicia. Esto también representa el nombre del Eterno, de las 4 letras, de las 4 consonantes de las que hablábamos ahora, que hablábamos de Yud, Hei, Bat, Hei. Bendito sea su nombre. Y entonces aquí, esta era la forma fenicia de escribirlo. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Miqueas 7:20 que dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces, hablando de ese cumplimiento que el Todopoderoso está trayendo para sacar a su pueblo de la esclavitud. El Todopoderoso le dio una promesa a los patriarcas donde le dijo que ellos serían un gran pueblo y que serían introducidos a una tierra que emanaba leche y miel. En el verso 5, asimismo yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizan, y me he acordado de mi pacto. ¿Qué significa eso? Me he acordado de mi pacto. ¿Es posible que al Eterno, al Santo y Bendito se le pueda olvidar algo? No. A veces la Torá nos habla de esta manera para que podamos tener un entendimiento respecto a algunas cosas. Y en este caso, cuando dice que se ha acordado del pacto, es que ha llegado el momento de ese cumplimiento. No es que se acordó o se le olvidó, no, es que ha llegado el momento para su cumplimiento. Como dice acá, el Eterno no se olvida del clamor de los afligidos y mucho menos de aquellos que le sirven, como el caso del pueblo de Israel, su pueblo. Aquí tenemos otro pasaje de referencia que dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidare, yo no te olvidaré. Grabado te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Este pasaje nos muestra cómo el Todopoderoso no se olvida de sus siervos, cómo el Todopoderoso no se olvida de sus hijos y siempre están presentes para él. En el verso 7, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim y vosotros sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Aquí tenemos otro pasaje de referencia que nos habla del amor tan grande que tiene el Eterno por su pueblo. Como dice en Isaías 43:4, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Hay muchas personas que se disgustan por este tipo de declaraciones. Hay personas que incluso, por ejemplo, nuestros queridos amigos musulmanes, ellos no creen que el Todopoderoso haya escogido a Israel como su pueblo, pero la realidad es esa. La realidad es que el Todopoderoso escogió a Israel para hacer luz para los pueblos, como lo dice también en el libro de Isaías. Y el Todopoderoso está dispuesto, dice, a entregar hombres a cambio de la vida del pueblo de Israel. Porque dice, eres precioso y eres digno de honra. ¿Por qué? Porque Israel tiene un llamado que no tienen las naciones. Como lo dice el Salmo, el Todopoderoso entregó sus preceptos y sus mandamientos a Israel, a Jacob, su siervo, y no ha hecho así con las naciones, porque dice que las naciones ni siquiera conocen sus mandamientos. Y cuando habla de esos, incluso está nombrando a los musulmanes. Y por supuesto, a los musulmanes y a todas las religiones fuera de la perspectiva del pueblo de Israel. En el verso 11, el Todopoderoso le dice, ven a hablar con Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas fuera de su territorio. Pero lo interesante es la palabra que utiliza, no le dice ve, le dice ven a hablar con Faraón. ¿Qué es lo que nos enseña aquí la Torá? Que Moshe no estaba solo. Le dice ven a hablar con Faraón. Eso es lo que le estaba diciendo el Eterno a Moshe, era que él iba a estar ahí, que no iba a estar solo. Jeremías 1:8, aquí tenemos este pasaje de referencia también, y que ratifica lo que estamos diciendo. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Isaías 41:10 y 13, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Elohim, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Eterno tu Elohim, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Y esto es una palabra maravillosa
que todos debemos de atesorar en nuestro corazón. Y es saber que si tú le sirves al Todopoderoso, si tú amas al Todopoderoso, ten plena seguridad que Él siempre va a estar contigo. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas, la presencia del Todopoderoso estará contigo. Aquí tenemos un pasaje de referencia también, Deuteronomio 4:37. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. En el verso 13, entonces el Eterno habló a Moshe y a Aarón y le dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de Misraín, que por cierto, Misraín significa el lugar de la estrechez, que es donde se encontraba el pueblo de Israel, donde estaban siendo esclavizados. Verso 28, el día en que Adonai habló a Moshe en el país de Egipto, le dijo, yo soy el Eterno, di a Faraón, rey de Egipto, cuanto yo te diga. Moshe respondió ante Adonai, siendo yo torpe de palabra, ¿cómo me escuchará Faraón? Se cree que Moshe tenía un problema para hablar, que Moshe se le dificultaba el poder hablar fluidamente y por esa razón él decía que no tenía la capacidad para poder ir a hablar con el faraón. Por eso el Todopoderoso pone a su hermano a Aarón a la par de él para que sea su portavoz. Aquí tenemos este pasaje de referencia, donde en el verso 11 decíamos, el Eterno le contestó, escucha Moshe, soy yo quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Muchas veces hay personas que son ellos mismos los que se ponen las limitaciones. Hay ejemplos donde vemos personas que tal vez no tienen la misma capacidad que usted tiene o que mi persona tiene, y a pesar de tal vez alguna dificultad física que ellos puedan tener, eso no los ha detenido y salen adelante. He visto artistas que tal vez no tienen manos y pintan con los pies y pintan de manera extraordinaria o lo hacen con la boca. Entonces, aquí Moshe le dice al Todopoderoso, pero es que yo no puedo hablar, no tengo esa capacidad, no tengo esa fluidez para hablar. El Todopoderoso le dice, Moshe, escucha, soy yo quien te da el poder para hablar, soy yo el que te da el poder para escuchar, soy yo el que te hace ver o el que te puede dejar ciego. Así que no te limites, no te limites. Y aquí tenemos esta imagen, también un pasaje de referencia de Éxodo 3:11, que dijo Moisés al Eterno, ¿quién soy yo para semejante tarea? Y el Eterno le respondió, yo estaré contigo. Y aquí abajo dice, no es quien tú seas, es con quién vas. Y definitivamente, si nosotros vamos por la vida cumpliendo con los mandamientos, con los preceptos del Todopoderoso, sirviéndole, amándole, temiéndole, ten ten plena seguridad, que no importa si tienes o no tienes la capacidad, el Todopoderoso es el que te da la capacidad. El Todopoderoso es el que está contigo. El Todopoderoso es el que te va a dar éxito en lo que tú emprendas, siempre y cuando tú le ames y le sirvas. Muy bien, vamos al capítulo 7. Entonces dijo Adonai a Moisés, he aquí te he puesto como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás cuanto yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no os escuchará. Yo pondré mi mano en Egipto y con grandes juicios sacaré de la tierra de Egipto a mis escuadrones, mi pueblo, los hijos de Israel. Y sabrán los egipcios que yo soy Adonai cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y Moisés y Aarón hicieron como Adonai les había ordenado, así hicieron. Tenía Moisés 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Y Adonai había hablado a Moisés y a Aarón diciendo, cuando Faraón os hable diciendo, haced vuestro prodigio, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, se convertirá en serpiente. Llegaron pues Moisés y Aarón
ante Faraón e hicieron como había ordenado Adonai, y echó a Aarón su vara ante el rostro de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Pero Faraón llamó a su vez a los sabios y a los encantadores, y los magos de Egipto también hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues echaron cada uno su vara y se convirtieron en serpientes. Sin embargo, la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y tal como había hablado Adonai, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Entonces dijo Adonai a Moisés: el corazón de Faraón se ha vanagloriado de no dejar libre al pueblo. Ve por la mañana a Faraón cuando salga hacia las aguas y hazte encontradizo con él a la orilla del Nilo, llevando en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y dile: Adonai, el Elohe de los hebreos, me ha enviado a ti para decir: deja partir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. He aquí, no has obedecido hasta ahora. Ahora dice Adonai: en esto conocerás que yo soy Adonai. He aquí, golpearé con la vara que tengo en la mano sobre las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre. Y los peces que están en el río morirán, y el río hederá, y los egipcios tendrán repugnancia de beber las aguas del Nilo. Y Adonai dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano contra las aguas de Egipto, contra sus arroyos, contra sus ríos, contra sus canales, contra sus estanques y contra todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y tanto en las vasijas de madera como en las de piedra haya sangre por toda la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron así como Adonai había ordenado, y él alzó y golpeó con la vara las aguas que están en el Nilo ante ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, y todas las aguas que estaban en el Nilo se convirtieron en sangre, y murieron los peces que había en el Nilo, y el río hedió, y los egipcios no pudieron beber el agua del Nilo, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y tal como Adonai había predicho, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Regresó Faraón y fue a su casa, y tampoco prestó atención a eso. Y todos los egipcios tuvieron que excavar en los alrededores del Nilo para beber agua, porque no podían beber del agua del Nilo. 7 días transcurrieron después que Adonai golpeara el Nilo. Dijo entonces Adonai a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: así dice Adonai, deja partir a mi pueblo para que me sirvan. Y si te niegas a dejarlo ir, he aquí, yo plagaré con ranas todo tu territorio. El Nilo bullirá con ranas, las cuales subirán y penetrarán en tu palacio, en tu alcoba y sobre tu propio lecho, así como en las casas de tus siervos y entre tu pueblo, en todos tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Amén, Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Bueno, comentarles que hay una diferencia con respecto a los versículos o a los pasukim en hebreo, con respecto a las Biblias, digamos, normales, tradicionales, cristianas, y respecto a la Torá, porque en el capítulo 7, los pasukim, los versos llegan hasta el verso 29, y en las Biblias diferentes a la Torá, termina hasta el verso 25. Y dijo Adonai a Moshe: mira que te he constituido como Elohim. Muy interesante. Bueno, aquí ponemos como justiciero, amo, enviado para Faraón, y a Aarón tu hermano será tu profeta o tu intérprete. Hablábamos de que Moshe pues tenía una dificultad para hablar, y bueno, entonces el Todopoderoso puso a Aarón para que él hablara por su hermano. Con respecto a que el Todopoderoso en el original dice que lo ha puesto como Elohim, aquí, digamos, es muy importante dejar en claro que el Todopoderoso llama a Moshe y le dice que lo pondrá como si fuera un Elohim, como un Dios delante de Faraón. Pero no significa que sea realmente un Dios, sino que estamos hablando que Moisés se convierte en un embajador. O sea, cuando Moisés se presenta delante de Faraón,
no lo está haciendo en nombre suyo, en su propio nombre, lo está haciendo en nombre del Todopoderoso. Entonces, cuando Faraón le cierra la puerta a Moisés, no se la está cerrando a Moisés, se la está cerrando al Eterno, al Creador. ¿Ok? Aquí ya habíamos visto este pasaje de Números 23:19, donde hablábamos que el Todopoderoso no se arrepiente cuando es para bendecir, sí puede cambiar cuando es, digamos, para traer un castigo a alguien, pero esta persona hace teshuvá, entonces el Todopoderoso no trae esa represión, ese castigo. Pero también dejando claro que el Todopoderoso no es un ser humano. Esa idea de un Dios, hombre o semidios o un Dios que se encarna, eso es algo que no tiene que ver con la perspectiva de las Sagradas Escrituras o del Tanakh o de la Biblia hebrea. Ese es un pensamiento que tiene que ver más con religiones que vienen de un contexto griego, romano, pero no del pueblo de Israel, no desde la perspectiva del pueblo de la Biblia. Y el faraón nos oirá, mas yo pondré mi mano sobre Misraín y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Misraín, de la tierra del estrechez, por grandes juicios. O sea, con gran poder, el Todopoderoso lo hará. Y bueno, habíamos dicho que al principio, cuando el ser humano se exalta en arrogancia, Hashem lo usa para manifestar su poder. Y vemos que el Todopoderoso dice, bueno, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Ahora, es que el Todopoderoso no le dio oportunidad a Faraón de arrepentirse, por supuesto, en muchas oportunidades. Pero ¿qué es lo que ocurre? Normalmente en algunas personas ocurre que le hacen una promesa al Todopoderoso. Le dicen, no, yo voy a cambiar, porque tal vez están en una situación difícil, porque están en una situación de carencia o de enfermedad, y entonces le dicen al Todopoderoso, yo voy a cambiar, voy a ser diferente, eso y lo otro. Pero ¿qué ocurre? Empiezan a cambiar las cosas, lo que estaba mal, ahora ya no está mal, ahora está bien, la salud, las finanzas, el matrimonio, la familia, el trabajo, las cosas marchan bien. Pero ¿qué ocurre? La persona se olvida del Creador, se olvida de su promesa y empieza nuevamente a vivir su vida como le da la gana, olvidándose del Todopoderoso. En este caso, el Todopoderoso conoce el corazón de Faraón y sabe que el Faraón no va a cambiar. El Faraón nunca iba a cambiar. Por lo tanto, el Todopoderoso dice, bueno, lo que voy a hacer es que voy a endurecer su corazón. Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque qué duro para una persona que el Todopoderoso no le dé la oportunidad de poder cambiar. En el caso de Faraón, endureció el corazón. Endureció el corazón de Faraón para que éste fuera a través de quien el Todopoderoso se iba a manifestar. Iba a manifestarse con su poder en el pueblo de Egipto y en su faraón. Porque recordemos que el faraón se consideraba a él mismo un dios, una deidad. Aquí tenemos un pasaje de referencia, el Salmo 12:7, y dice, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Y otra versión dice, si el perverso no se arrepiente de su maldad, el Eterno afilará su espada, tensará y tendrá listo su arco. El Todopoderoso quiere que las personas se arrepientan. Siempre ha estado la posibilidad de que las personas se arrepientan. Religiones fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, del pueblo de la Biblia, del Tanakh hebreo, son los que han inventado, ¿verdad? Otro tipo de sistemas y de creencias para, según ellos, cambiar esta circunstancia de, ya sea del pecado. El Todopoderoso siempre ha dado la oportunidad y como vemos aquí, si el impío no se arrepiente, o sea, significa que el impío puede arrepentirse y no ser castigado, no recibir la reprensión de parte del Todopoderoso. Pero religiones fuera de la perspectiva del pueblo de Israel han inventado cosas como si el Todopoderoso en algún momento hubiese dicho no voy a perdonar más. Incluso han creado, como les decía, algunas ideas que van en contra precisamente de las Sagradas Escrituras y que el Eterno pues no acepta ese tipo de pensamientos o de ideas que son fuera de lo que él nos ha enseñado. La obediencia. La Torá relata que Moshe y Aarón hicieron todo lo que Hashem les pedía. Y eso es algo muy importante. En nuestra vida siempre tiene que regir no solamente la santidad, también la obediencia. Debemos de obedecer siempre al Eterno. El Todopoderoso les pedía algo a Moshe y a Aarón y la Torá nos enseña e hicieron
como el Eterno les había dicho. E hicieron como el Eterno les había pedido, siempre obedeciendo a la voz del Creador. Las 10 plagas, Geser Makot, las 10 plagas en contra de Egipto. Es muy importante que sepamos que hay razones detrás de cada una de estas plagas o Makot. Makot, que en hebreo significa golpes. Porque lo que el Todopoderoso estaba haciendo no solamente era mostrar su poder, sino también desnudar, por decirlo de alguna forma, o destruir cada una de esas deidades que los egipcios consideraban un dios. Y ellos tenían una deidad para cada cosa. Tenían al Nilo, tenían, como vamos a ver, a Heket, que es esta rana, una deidad que era con una figura de una rana, y así, ¿verdad? Diferentes deidades que ellos veneraban. Y entonces, la razón de cada una de estos macos, de estos golpes, o de estas pestes, o de estas plagas, tenía que ver con que el Todopoderoso iba a demostrarle a los egipcios que toda deidad que ellos veneraban era una deidad falsa y no tenía ningún poder. Esa era una de las razones que el Todopoderoso no fue algo al azar, dijo, no, voy a mandar esta plaga y voy a hacer uso de esta y voy a mandar esta otra. No, no se trataba de algo al azar. Era porque él quería demostrar su poder al pueblo de Egipto, a su faraón y también a las naciones, porque después las naciones sabrían lo que el Todopoderoso había hecho con Egipto, que era el imperio más poderoso del mundo en la antigüedad. Echó cada cual su vara y se trocaron en serpientes, pero el cayado de Aarón devoró las otras varas. Podemos ver, y aquí es muy importante esto, que hay poderes de Tumá, o sea que hay poderes oscuros, hay poderes que se manifestaron en Misraim, poderes de impureza, porque vemos aquí que la Torá nos relata que los sirvientes o magos o hechiceros del faraón también hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes, pero la serpiente o la vara de Aarón, que se convirtió en serpiente, devoró a la zona. El profeta Yehezquiel, en el capítulo 29, verso 3, habla que Paró era considerado como un monstruo grande que yace en medio de sus arroyos, de nombre Hatanim Hagadol. O sea, él también representaba pues una deidad también como un cocodrilo, algo así. Apophis, que es una de estas deidades que se representaban como una serpiente, Apophis, que representaba la fuerza del mal. Entonces, aquí los magos, los hechiceros del faraón, lanzan sus serpientes representando esas fuerzas del mal o de impureza, de Tumá. Entonces el Todopoderoso aquí, mostrando su poder, aplastando al dios Apophis. También tenemos esta cobra que utilizaban ellos, ¿verdad? Se ponían acá esos como mitras que usaban, y era la diosa Cobra o Wayet, que era la protectora del Bajo Egipto y del faraón. Era la protectora también del faraón y del Bajo Egipto. Esto que vemos aquí son imágenes reales de esas imágenes que se han conservado en Egipto de estas deidades que veneraban pues los egipcios en la antigüedad. En el verso 15, el Todopoderoso le da una instrucción a Moshe, le dice, preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya a la ribera. Le saldrás al encuentro a la orilla del río, llevando en tu mano el cayado que se convirtió en serpiente. Aquí tenemos un pasaje de referencia del Salmo 146, 3 y 4, que dice, no confíen en los poderosos, en el ser humano que no tiene salvación. Sale su aliento, vuelve a la tierra, ese mismo día perecen sus planes. ¿Qué es lo que ocurre? El Todopoderoso le dice a Moshe, sal temprano a la orilla del río y te vas a encontrar con Faraón. ¿Y cuál era la idea? ¿Qué era lo que pensaba el Todopoderoso? ¿Y cuál era la razón de que el Faraón saliera muy temprano en la mañana y fuera al río Nilo? Bueno, sencillamente lo que iba a hacer él era ocultar que él simplemente era un hombre, porque él se hacía llamar a sí mismo y lo llamaban a él como un dios.
pero realmente era un ser humano y él iba a hacer sus necesidades en la mañana. Iba a hacerlo ahí al río y ahí se escondía para que nadie lo viera. Por eso traemos este salmo donde dice, no confíen en los poderosos, en el ser humano, porque este era un ser humano. Él se creía Dios, pero era un simple ser humano y por eso el Todopoderoso le dice a Moisés, ven y lo vas a poner en evidencia cuando él va al río a hacer sus necesidades. También le dijo que llevara la vara. ¿Por qué? Porque con esa vara también iba a volver a manifestar el Todopoderoso su poder. En el verso 16, y le dirás a él, Adonai, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, libera a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, y aquí no has obedecido hasta ahora. Esto que vemos aquí eh, es una pintura real, antigua, de cómo era la vestimenta del pueblo hebreo en la antigüedad. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Que es lo que nos enseña el pasaje de Isaías, nos enseña que cuando el Todopoderoso dice algo, esto se cumple. Que la palabra del Todopoderoso no vuelve a él vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviado. Este pasaje de referencia dice, y amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. ¿Cuántas personas le ocurre esto? Aquí vemos un claro ejemplo con el faraón. El Todopoderoso le dio sendas oportunidades al faraón para que cambiara, para que se arrepintiera. Le mostró su poder, pero su arrogancia no le permitió ver, estaba ciego. Y entonces, ¿qué ocurrió? Es como aquellas personas que le cierran la puerta al Creador, que dicen, no quiero saber nada de él, yo quiero vivir mi vida como yo quiero, como a mí me da la gana. Y eso es amar la maldición. Cerrar la puerta al Creador es amar la maldición. Y dice el Salmo, ¿y qué pasa? Ama la maldición y esta le vendrá. No quiso la bendición y esta se alejó de él. En el verso 17, en esto conocerá que yo soy el Eterno. Golpearé con el cayado el río y se convertirá en sangre. Los peces del río morirán, el río quedará apestado de modo que los egipcios no podrán ya beber agua del río. Y así ocurrió. Ahora, ¿por qué herir al río? Bueno, porque también los egipcios consideraban al río Nilo como una deidad, ya que ahí se supone que moraba el dios Api, que como puedes ver aquí al lado izquierdo de la pantalla, ese hombre con un solo pecho, que esto del pecho tiene que ver con alimento, con sustento, porque el río Nilo era considerado sustentador de la vida, porque con ella pues de ahí sacaban el agua, regaban, ¿verdad? Sus siembras, y por eso también el color azul, porque reflejaba pues el agua. El dios Api, que fue herido también por el poder del Todopoderoso. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Eterno les había dicho. Ellos hicieron un encantamiento donde crearon algo similar, pero ¿qué no podían hacer ellos? No podían revertirlo. O sea, podían crearlo, pero no revertirlo. Y ahí pues vemos las limitaciones de estos poderes de Tumá o de impureza que tenían los magos, los hechiceros de Egipto. Recordemos que Egipto no solamente representaba el imperio más poderoso de la antigüedad, también era el imperio más poderoso en idolatría. Allí en Egipto había idolatría terrible, y también pues estos magos tenían estos poderes de impureza. Y aquí vemos esa ceguera espiritual que tenía el faraón y que muchas personas también tienen, donde dice, palpamos la pared, Isaías 59:10, como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Por qué? Por esa razón, por esa ceguera espiritual. Incluso, lastimosamente, hay personas que creen y consideran servir a Dios y realmente no lo están haciendo. Realmente no están sirviendo al Creador, no están sirviendo al Todopoderoso. Y entonces son como estas personas que están como ciegos palpando las paredes con sus manos, y que a pesar de la luz del mediodía, ellos es como si anduvieran en oscuridad. Ahora hablamos con respecto a la diferencia entre la Torá y las Biblias cristianas con respecto a los pasuquín, a los versos. Ya eso lo habíamos aclarado, pero aquí nuevamente aparece en esta imagen que llegaba hasta el verso
29. Dice el 27, si te niegas a dejar partir, infestaré de ranas todo tu país. El río bullirá de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio, en tu lecho, en las casas de tus servidores y de tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. O sea, que iba a haber una inundación tremenda de ranas en el palacio de Faraón. Muy bien, vamos a ir al capítulo 8. Después Adonai dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los arroyos, sobre los canales y sobre los estanques, y haz que suban las ranas sobre la tierra de Egipto. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron así con sus encantamientos, haciendo subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Faraón entonces llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, suplicad a Adonai que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio a Adonai. Y Moisés dijo a Faraón, dígnate señalarme para cuándo he de suplicar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se quiten de ti y de tus casas, y sean dejadas solo en el Nilo. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay como Adonai nuestro Elohim. Se retirarán pues las ranas de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solo serán dejadas en el Nilo. Y Moisés y Aarón salieron de estar con Faraón, y clamó Moisés a Adonai por el asunto de las ranas que él había puesto sobre Faraón. E hizo Adonai conforme a la súplica de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos, y las amontonaron en grandes montones, y el país hedía. Pero cuando Faraón vio que había un alivio, endureció su corazón, y no los escuchó, tal como Adonai había hablado. Entonces Adonai dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, y haya piojos en toda la tierra de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y extendió a Aarón su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, volviéndose piojos en los hombres y las bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto, y los magos intentaron sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo piojos sobre los hombres y sobre las bestias. Entonces dijeron los magos a Faraón, esto es el dedo del Elohe, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Adonai había hablado. Después dijo Adonai a Moisés, madruga por la mañana y preséntate ante Faraón. He aquí que saldrá el agua y le dirás, así dice Adonai, deja partir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas partir a mi pueblo, he aquí enviaré una plaga de moscas contra ti, contra tus siervos, contra tu pueblo y contra tus casas, de suerte que las casas de los egipcios se llenarán de moscas junto con el suelo que pisan. Sin embargo, en aquel día exceptuaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, a fin de que no haya moscas en ella, para que sepas que yo, Adonai, estoy en medio de esta tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo, para mañana será este prodigio. Y así hizo Adonai, y un molesto enjambre de moscas entró en casa de Faraón y en las casas de sus siervos. Y en todo el país de Egipto la tierra se corrompió por causa de las moscas. Faraón entonces llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, id, haced sacrificio a vuestro Elohe en el país. Pero Moisés respondió, no es correcto hacerlo así, porque sacrificaríamos para Adonai nuestro Elohe lo que es abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es una abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearían? Iremos camino de 3 jornadas por el desierto y haremos sacrificio a Adonai nuestro Elohe, conforme él nos diga. Respondió Faraón, os dejaré partir para ofrecer sacrificio a Adonai vuestro Elohe en el desierto, solo que al partir no os alejéis demasiado, suplicad por mí, dijo Moisés, en cuanto salga de estar contigo, suplicaré a Adonai, y las moscas se apartarán mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo,
con tal que Faraón no siga engañándome, impidiendo al pueblo que parta a ofrecer sacrificios a Adonai. Salió pues Moisés de estar con Faraón y suplicó a Adonai, y Adonai hizo conforme a la palabra de Moisés y apartó las moscas de Faraón, sus siervos y su pueblo. No quedó ni una. Sin embargo, Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó partir al pueblo. Amén. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Aquí vemos una de esas deidades que fueron las ranas. Ellos tenían una diosa, Heket, diosa símbolo de la fertilidad, inmortalidad y del agua. Y bueno, el Todopoderoso les mandó millones de ranas. Y ellos, por supuesto, pidieron a su diosa que les liberara, pero su diosa no pudo hacer nada porque era una deidad falsa. Y extendió a Aarón sus manos sobre las aguas de Misraín y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Y como dice esta imagen, dándoles de su propia medicina, porque, bueno, como decíamos, las razones por las que el Todopoderoso escogió cada una de estos macot, cada uno de estos golpes, cada una de estas plagas o pestes, era precisamente porque él quería no solamente mostrar que eran deidades falsas, que no tenían ningún poder, que todo lo que los egipcios creían era mentira, sino que también incluso quería burlarse de esas deidades, de esa confianza que habían puesto y esa esperanza que habían puesto los egipcios en algo que no tenía poder, como en Heket, la diosa rana, que al final no pudo hacer absolutamente nada. Aquí vemos que en el hebreo se menciona Tesfardea, que es, digamos, pues estas ranas que fueron las que subieron sobre Midraim, sobre Egipto. Aquí nuevamente vemos a esta rana, ¿verdad? La diosa Heket. Y nuevamente traemos este pasaje de Isaías, donde dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Y precisamente, a pesar de que ellos podían ver ya que sus deidades no podían hacer nada contra el poder del Creador, seguían en esa ceguera. Es como aquellas personas que les dicen algo y no lo creen. Alguien le está hablando con la verdad con respecto a una situación y le habla con la verdad y le dice esto es así, 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 y esa persona dice, no creo, no creo. Aquí ellos estaban viendo el poder manifiesto del Todopoderoso y aún así no seguían negándolo, no creían en el Todopoderoso, no querían creer en el Todopoderoso. Y vio Faraón que hubo descanso y endureció su corazón y no les escuchó como lo había dicho el Eterno. Y aquí vemos un corazón de piedra, un corazón de roca, que así se había convertido el corazón de Faraón, porque no quería humillarse delante del Todopoderoso, porque él seguía con la idea, creyéndose una deidad. Y es que parece mentira, queridos hermanos, que las personas llegan a creer algo a pesar de ser falso, llegan a repetirlo tantas veces que lo llegan a considerar una verdad. Faraón mismo creía que era un dios, a pesar de que sabía que tenía que ir al baño, como vimos, que salía a la ribera del río, hacer sus necesidades en la mañana para que nadie lo viera. A pesar de eso, él creía que seguía siendo un Dios. Realmente era un simple ser humano. Le ha pasado a algunas personas en este tiempo donde se han considerado dioses a sí mismos y son simples seres humanos. Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Como dice el libro de Números, que el Eterno no es un simple mortal. Jeremías 17, 9 y 10, pasaje precioso, que es muy revelador. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Eterno, sondeo el corazón, examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Verso 12, digo a Adonai a Moshe, di a Aarón, extiende tu callado, golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en mosquitos sobre todo el país de Misraim, sobre todo Egipto. Y entonces aquí empieza a tambalearse el poder, empieza en el caso de los magos, de los hechiceros, dijeron los magos a Faraón, a Paró, obra de Elohim, es el dedo de Dios. ¿Pero qué pasó? Y se fortaleció el corazón de Paró y no los escuchó como había hablado Adonai. Este es uno de los pasajes más fuertes. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso nos ha dado libre albedrío, nos ha permitido la posibilidad de poder escoger, de poder decidir. En el caso de Faraón, para Faraón estaba echada su suerte. No pudo cambiar de parecer, no pudo cambiar.
ya su suerte estaba echada. El Todopoderoso había decidido cuál sería su futuro y endureció el corazón de él, endureció su corazón y no permitió que él pudiera volverse, que pudiera hacer teshuva. Y eso es algo que tiene que hacer reflexión para todos, porque hay muchas personas que quieren seguir viviendo su vida sin tomar en consideración al Creador, sin ser humildes, sin aceptar, ¿verdad?, que necesitan de Él. Y puede ser que en algún momento el Todopoderoso les cierre las puertas y ya no haya posibilidad de que ellos se puedan volver al Creador. Pero esperemos que sí, que se puedan arrepentir y se vuelvan al santo y bendito es. Verso 17, si no dejas salir a mi pueblo, mira que voy a enviar tábanos contra ti, contra tus siervos, tu pueblo y tus casas, de manera que las casas de los egipcios y hasta el suelo sobre el cual están se llenarán de tábanos. También, ¿verdad? Dice que traería una mezcla de animales dañinos, traería animales que vendrían a hacerles daño, animales salvajes, serpientes, escorpiones y otro tipo de animales que vendrían a dañar al pueblo de Egipto. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias, y entonces los hechiceros dijeron a Faraón, el dedo de Elohim es esto. Aquí tenemos un pasaje de referencia a Proverbios 29-25. El temor al ser humano es una trampa, pero quien confía en Hashem será elevado. Los egipcios eran personas que tenían muchos temores, muchos miedos. Una de las razones que ellos utilizaban sus cabezas rapadas e incluso se cortaban todo el vello, era porque no solamente era una situación estética para ellos, porque ellos consideraban que el no tener, digamos, el cabello era ponerlos como en una situación más de divinidades, pero también era un factor de miedo, precisamente porque temían de los insectos, entre ellos los piojos. Esto que usted ve aquí son recuestas cabezas que utilizaban los egipcios para poder mantener su cabeza, digamos, levantada, no al ras del piso, porque su temor era que algún insecto se pudiera subir sobre su cabeza o sus rostros. Y el hecho que ellos se cortaran, como les decía, su cabello, era precisamente para evitar que los insectos y en todo caso los piojos, pues pudieran subirse en su cabeza. Verso 22, dijo Moshe, no es correcto obrar así, ya que al ídolo de Misraín hemos de sacrificar ante Adonai nuestro Elohim. He aquí que vamos a sacrificar al ídolo de Egipto ante los ojos de ellos y no nos van a apedrear, porque recuerden, Faraón le dijo, no está bien, ok, les voy a permitir hacer su adoración a su Dios, pero lo van a hacer dentro de Egipto. Y Moshe le dice a Faraón, no podemos hacerlo de esa manera, porque nosotros estaríamos haciendo una abominación para los egipcios, dado que estaríamos sacrificando lo que ellos consideran una deidad, nosotros lo sacrificaríamos delante de sus ojos. ¿Y acaso eso no sería motivo para que nos apedreen, para que nos la piden? Por lo tanto, Moisés le decía, no puede ser así, tenemos que hacerlo fuera de Misraín. Y es que los egipcios tenían una deidad de nombre Canún, que era un dios, entre comillas, con cabeza de cordero, como podemos ver acá. Esta es la deidad egipcia del dios cordero, una deidad falsa como muchas. O como esos hombres, esta deidad del dios cordero, como muchos deidades falsas de hombres que se creen dioses, como el faraón. Verso 27, hizo Adonai lo que Moshe pedía y alejó los tábanos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo sin quedar ni uno. ¿Y para qué eran estos insectos? Bueno, porque ellos tenían esta deidad, Kepri, que era como un escarabajo, también a los que los egipcios adoraban, pero que también era una deidad falsa y que no pudo hacer nada en contra de todos los insectos que el Todopoderoso mandó, los tábanos, los piojos, en fin, otra deidad que fue puesta en evidencia como una deidad. Vamos al capítulo 9 y último. Quinta, sexta y séptima plaga. Dijo Adonai a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice Adonai, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo, para que me sirvan, porque si tú rehusas dejarlos ir y continúas reteniéndolos, he aquí la mano de Adonai estará con una peste gravísima sobre tus ganados, que están en el campo, sobre los caballos, los asnos,
los camellos, la vaca y el ganado lanar. Pero Adonai hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, y no morirá nada de todo lo de los hijos de Israel. Y Adonai fijó plazo, diciendo: Mañana hará Adonai esta cosa en el país. En efecto, al día siguiente Adonai cumplió esta palabra, pereciendo todo el ganado de Egipto, mientras que del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Y envió Faraón, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había perecido ni uno. Aun así, el corazón de Faraón se endureció y no dejó partir al pueblo. Entonces Adonai dijo a Moisés y a Aarón: Tomad unos puñados de ceniza de horno y espárzala Moisés hacia los cielos en presencia de Faraón, y se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual producirá forúnculos que reventarán en úlceras en hombres y bestias por toda la tierra de Egipto. Entonces tomaron la ceniza del horno y se presentaron ante Faraón, y Moisés la esparció hacia los cielos, y se formaron forúnculos que reventaron en úlceras en los hombres y en las bestias. Y los magos no pudieron permanecer en presencia de Moisés a causa de las úlceras, pues había úlceras en los magos y en todos los egipcios. Pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, según Adonai había predicho a Moisés. Adonai dijo entonces a Moisés: Madruga de mañana y preséntate ante Faraón y dile: Así dice Adonai, el Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva, pues esta vez yo enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, a fin de que sepas que hay otro como yo en toda la tierra, que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora, si yo hubiera lanzado mi mano para azotarte con pestilencia a ti y a tu pueblo, ya habría sido exterminado de la tierra. Mas para esto te he sostenido, para mostrar en ti mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. ¿Todavía te yergues como una barrera contra mi pueblo para no dejarlos partir? He aquí que yo, mañana a esta hora, haré llover una granizada tan recia cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía y asegura tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque toda persona o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, caerá el granizo y morirán. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra de Adonai, hizo que sus siervos y su ganado huyeran a las casas. Pero el que no puso en su corazón la palabra de Adonai, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Luego Adonai dijo a Moisés: Extiende tu mano a los cielos, y caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre las personas y sobre los animales y sobre toda planta del campo en la tierra de Egipto. Extendió, pues, Moisés su vara a los cielos, y Adonai dio truenos y granizo. Y el fuego se extendió por la tierra, y Adonai hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo así granizo y fuego que relampagueaba en medio del granizo, tan fuerte como nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que había llegado a ser nación. Y aquel granizo golpeó toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, desde los hombres hasta las bestias, y destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado otra vez. Adonai es justo, y yo y mi pueblo los malvados. Suplicad a Adonai que no haya voces de Dios ni granizo. Entonces os dejaré partir y no seguiréis retenidos. Díjole Moisés: Cuando salga de la ciudad, extenderé mis manos a Adonai, y los truenos cesarán y no habrá más granizo. Para que sepas de la tierra es de Adonai. Aunque yo sé que ni tú ni tus siervos teméis aún a la presencia de Adonai Elohim, así pues el lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en la caña. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Luego salió Moisés de junto a Faraón fuera de la ciudad y extendió sus palmas hacia Adonai, y cesaron los truenos. Y el granizo y la lluvia no se derramó más sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, siguió pecando y se obstinó en su corazón.
tanto él como sus siervos. Se endureció pues el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, como Adonai había predicho por medio de Moisés. Amén. Amén. Baruch Hashem. Al día siguiente cumplió Adonai su palabra y murió todo el ganado de los egipcios, mas del ganado de los israelitas no murió ni una sola cabeza. Ahora, ¿contra quién era el juicio? Contra Apis. El toro Apis era un toro sagrado del antiguo Egipto. Desde el imperio nuevo se consideraba el heraldo de Patá, Suká, luego de Osiris y más tarde de Socar, todas estas deidades. Y bueno, el toro Apis era una de esas deidades que ellos veneraban y por eso el Eterno castigó a todo el ganado de los egipcios. Verso 9, se convertirá en polvo fino sobre todo el territorio de Egipto y formará erupciones postulosas en hombres y ganados por toda la tierra. En el verso 19, ahora pues manda poner a salvo tu ganado y cuanto tienes en el campo, porque el granizo descargará sobre todos los hombres y animales que se hallarán en el campo, y cuantos no se hayan recogido bajo techumbre perecerán. Y dañó el pedrisco en toda la tierra de Egipto, todo lo que había en el campo, desde el hombre hasta la bestia, y a toda la hierba del campo dañó el pedrisco, y a todo árbol del campo quebró. Y aquí tenemos varios pasajes de referencia. Tenemos el Teilín 18:28, que dice, tú salvas al pueblo humilde, pero los ojos de los altivos, tú los humillas. Y es lo que el Todopoderoso está haciendo. Y no solamente con Faraón, no solamente con la corte real, sino también los egipcios en general se creían superiores. En Isaías capítulo 2, 11 y 12, los ojos altivos del hombre serán humillados y la arrogancia humana será abatida. Solo Hashem será exaltado en aquel día. Y por último tenemos en Job 40, 11 y 12, mira todo soberbio y humíllalo, aplasta a los malvados donde estén. Y sí, el Todopoderoso manifestó su poder en contra de Faraón, su corte y de todos los egipcios, mostrándoles que él es Elohim y que ellos son simples mortales y que habían puesto su esperanza en cosas que realmente no podían hacer nada por él. Cada una de esas deidades falsas a los que ellos veneraban. Endureció Elohim el corazón de Faraón. Vio Paró que cesó la lluvia, el predisco, los truenos, volvió a ser culpable, hizo pesado su corazón, él y sus servidores. Se fortaleció el corazón de Paró y no liberó a los hijos de Israel, como había hablado Adonai, por medio de Moshe. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito. Conclusiones. Libre albedrío. El Todopoderoso nos ha dado libre albedrío. El Todopoderoso nos da esa posibilidad de poder escoger. Él no nos hizo como robot, no, nos ha dado la capacidad para poder escoger el bien o escoger el mal. Como él dice, mira, he puesto hoy el camino de la bendición y la maldición, escoge tú. Recordamos el monte Ebal y el monte Gerizim, donde estaban las bendiciones y las maldiciones. Corazones falsos, sí. Personas que dicen, sí, voy a servirte, voy a amarte, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Pero resulta que una vez que obtienen, y eso es lo doloroso, porque vienen y le piden al Creador, el Creador les da, en su infinita misericordia les da, les bendice, pero una vez que han obtenido aquello que le habían solicitado, le dan la espalda, se olvidan de él. Pero este es el libre albedrío que el Todopoderoso le ha dado al ser humano. Los Makot, los golpes, vimos como el Todopoderoso va destruyendo cada una de las deidades egipcias, mostrando que son solamente dioses falsos, que no tienen ningún poder, que han depositado los egipcios su esperanza en algo que no puede hacer absolutamente nada por ellos. No contiendas con tu hacedor, Faraón, no contiendas con tu hacedor. Pero no solamente Faraón, eso nos enseña, porque la Torá está aquí para enseñarnos, para mostrarnos, no solamente lo que se vivió en el pasado, lo que se ve en el presente y lo que se vivirá en el futuro. Y hay personas contendiendo con su hacedor hoy en día, que le dicen al Creador cómo tiene que hacer las cosas, que no están de acuerdo cómo Dios actúa. ¿Cómo puede decirle el barro al alfarero, no me gusta cómo me hiciste? Eso es contender con el Creador. No podemos contender con el Creador. No podemos creer que nosotros tenemos la razón y que el Eterno se equivoca, porque Él mismo nos enseña que sus pensamientos son más altos, más elevados. Nuestros pensamientos no son como los de Él, ni nuestros caminos tampoco. Las falsas deidades. ¿Hablamos de Egipto? No, no solamente hablamos de Egipto, hablamos de la actualidad. Hablamos de deidades falsas que hoy en día millones de personas siguen, donde creen en dioses humanos
y hemos hablado durante esta parashá de cómo el Todopoderoso no es un ser humano. Y como lo dice el libro de Isaías 43, 10 y 11, para que sepáis que yo soy, antes de mí no fue formado Dios alguno, ni después de mí. Vosotros sois mis testigos, dice el Todopoderoso. Así que damos gracias al Santo y Bendito por esta linda oportunidad que nos ha dado de poder escudriñar su palabra, de poder escudriñar su palabra. Damos gracias al Santo y Bendito por todo lo que nos ha enseñado, por todo lo que nos ha mostrado. Damos gracias. Baruch Hashem. Desearte una feliz semana, Shavua Tov, para todos, y recordarte algo muy importante. Recordarte que el Eterno es uno y único. No como allá en Egipto que tenían cientos de deidades y en la India tienen miles y otros, ¿verdad? Que consideran que hay 2, 3 dioses. No. Hashem, el Eterno, es uno. Y como lo dice Devarim, y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Nuevamente desearte una feliz semana, que el Eterno te guarde, que el Eterno te bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre tu persona. Si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio.